Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la noche. Continuamos con el tema de ley y evangelio. Y hemos estado haciendo el argumento de ley y evangelio desde el aspecto tipológico tutorial, ¿verdad? Hemos trabajado con estas dos palabras o categorías y hemos hecho el siguiente argumento: que la historia de la redención en el Antiguo Testamento avanza y progresa en una historia que tiene temas que se desarrollan a través de tipología y tutorial, que esa historia, ese desarrollo de la redención a Cristo Jesús avanza a través de temas que tienen un carácter tipológico por un lado y tutorial también. ¿Qué quiere decir tipológico? Hemos dicho tipológico quiere decir todo lo que prefigura el ministerio, la persona, la obra o algún aspecto de la redención en Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Que a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, el desarrollo de la revelación y de la historia Cristo Jesús, la historia de la redención, Dios está prefigurando, anticipando en diferentes tipos y temas la persona, la obra y diferentes aspectos de la redención en Cristo Jesús. Eso es lo que le llamamos, ¿verdad?, la naturaleza tipológica, ¿verdad?, de la historia de la redención en el Antiguo Testamento, que hay tipología, que hay tipos. Estos tipos toman la forma de eventos o figuras o personajes o ceremonias o instituciones, historias, anécdotas, narrativas, sucesos que están prefigurando, anticipando de alguna manera algún aspecto de la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. Pero hemos dicho que esos temas que tienen un carácter tipológico, esto es, que prefiguran a Cristo, también tienen un carácter tutorial. ¿Qué quiere decir que tienen un carácter tutorial? No solo que prefiguran la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, sino que también señalan, resaltan, manifiestan, exponen nuestra necesidad de esa obra. Nuestra necesidad de esa obra. El Antiguo Testamento es un desarrollo redentor donde Cristo y su obra redentora es prefigurada, de ahí el carácter tipológico, y nuestra necesidad de esa obra es resaltada, de ahí el carácter tutorial. Decíamos entonces de una manera más específica que en este proceso, en este avance de la historia de la redención pactual en el Antiguo Testamento, estos temas, estos tipos de la obra redentora de Cristo y su carácter tutorial implícito en los temas de nuestra necesidad de Él, adquiere una claridad más grande en el pacto mosaico. En el pacto mosaico. ¿Por qué decíamos? Porque el pacto mosaico en la historia, en el desarrollo del tipo, de la sombra, de las copias que prefiguran a Cristo, a su cumplimiento, a la realidad, ¿verdad?, al antitipo, viene entonces un pacto intermedio que codifica, ¿verdad?, trae todos estos tipos, sombras y copias y ceremonias, y las pone ahora junto con la ley moral bajo un pacto de ley o de obras. Y lo hace precisamente para resaltar el fallo, la necesidad
la transgresión del hombre, de la humanidad y del pecador. Y este es el aspecto tutorial. Este es el aspecto tutorial, que Dios no solo prefigura a Cristo en su obra, sino que a través de un pacto de obras como el pacto mosaico conectado a la tierra, los tipos, las sombras y la ceremonia que ciertamente prefiguran a Cristo, ahora conectadas con el decálogo o la ley moral, nos van a dar un tutorial en nuestra necesidad. Nos van a dar un tutorial en la crisis pactual en la que vive la humanidad delante de Dios. Crisis pactual, ¿qué quiere decir eso? La crisis de haber quebrantado el pacto de obras. La crisis de no haber cumplido la ley. La crisis de nuestras transgresiones que ahora son resaltadas, aumentadas, y nuestra necesidad de expiación, de perdón y justicia a través de la introducción o la añadidura de este pacto mosaico que captura los tipos y las sombras y las copias de lo que prefigura a Cristo, pero ahora en un pacto de ley, ahora aclara, resalta de diferentes maneras nuestra necesidad de este mediador, nuestra necesidad de este Salvador. Por lo tanto, cuando hablamos tipológicamente, estamos diciendo aquello que prefigura a Cristo. Entre el tipo y el antitipo, entre la promesa y el cumplimiento, entre la sombra y la realidad, hay una historia donde Dios quiere resaltar nuestra necesidad, resaltar nuestra insuficiencia, resaltar y destacar nuestra transgresión. Y de ahí entonces las dinámicas de ley y evangelio en este aspecto tipológico tutorial. Veníamos probando esto con el libro de Hebreos. Volvamos allá. En el libro de Hebreos miramos en el capítulo 3, vamos a comenzar ahí otra vez. En el capítulo 3, en el versículo 3, veníamos diciendo lo siguiente: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje que prefigura a Cristo? ¿Qué tema? ¿Qué tipo está prefigurando algún aspecto de la obra redentora de Cristo? El tema es la casa. La casa, otra manera de decirlo en la Biblia, es el tabernáculo. ¿Y qué es lo que implica el tema de tabernáculo desde el aspecto redentor? Implica la morada de Dios con los hombres. Esto ha sido un tema desde el principio. Desde el principio Dios, su plan y su propósito es morar con el hombre, hacer morada con el hombre. Es la idea de un tabernáculo, es la idea de una casa. Por lo tanto decimos que el tema casa, el tema tabernáculo es un tipo, es una tipología. ¿Qué quiere decir? Prefigura la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, donde Dios provee casa para nosotros, provee tabernáculo para nosotros, provee morada para con nosotros. ¿Quién es esa morada? ¿Quién es ese tabernáculo? ¿Quién es esa casa? Cristo Jesús.
De tal manera que en los evangelios este tema que se desarrolla a lo largo de la Biblia, escuchamos a Jesús decir, cuando le están pidiendo señal de que Él es el Mesías, y Él les dice, ustedes destruyen este templo y yo lo levanto en 3 días. Ustedes destruyen esta casa, destruyen esta morada, destruyen este tabernáculo y yo lo levanto en 3 días. Jesucristo hablando de Él como el cumplimiento del tema, del tipo, de la copia, de la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, este tipo y sombra de tabernáculo está prefigurando a Cristo, un aspecto de la obra de redención en Cristo Jesús, que Dios nos va a construir casa. Es un tema que corre a lo largo del Antiguo Testamento, pero ahora ese es el aspecto tipológico. El aspecto tipológico tiene un aspecto tutorial. Que la casa que construyó Moisés, el desarrollo de este tema, de este tipo, del tabernáculo, ¿verdad? En el desierto, el tabernáculo que después se construyó en el templo con Salomón, ¿verdad? En algún momento esta casa, nos damos cuenta, no es la casa que es la realidad espiritual. Y al darnos cuenta que no es la casa que es la realidad espiritual, es decir, que el tipo, la copia y la sombra no es suficiente para darnos casa y morada con Dios, nos muestra entonces nuestra necesidad de casa. Por eso es que oímos en el desarrollo a través de los profetas, lo que va a suceder con ese templo es que la gloria de Dios abandonó el templo, abandonó la casa Icabod. Se fue la gloria de Dios. En otras palabras, la casa ha quedado en ruinas, abandonada, condenada. Por lo tanto, este tipo que prefigura a Cristo en el clímax de lo que es esta tipología, en el tutorial a Cristo, muestra la crisis de la casa. Cuando esta tipología es puesta en el pacto mosaico y atada a la ley mosaica, donde nadie puede entonces debajo de la ley construir una casa en obediencia tal que pueda así morar con Dios. Las implicaciones de esto son ley y evangelio, ¿se fijan? Esto es proclamado precisamente de esta manera, que los hombres han querido construir una casa, un lugar para morar con Dios. Lo han querido hacer a través de su justicia, lo han querido hacer a través de sus leyes, lo quieren hacer a través de sus utopías, lo quisieron hacer en la Torre de Babel, lo quisieron hacer los fariseos con el templo. Has hablado contra el templo. Nosotros somos los guardianes del templo, los hijos de Abraham, los hijos de la casa de Dios. Pero Dios, con aquella casa tipológica, tenía un tutorial, una lección en la insuficiencia, en la necesidad, en la crisis pactual de nosotros debajo de la ley de proveer casa y morada para con Dios. ¿Se fijan las dinámicas de ley y evangelio? Tutorial y tipológicamente hablando, a través de los tipos y temas de la redención que prefiguran a Cristo, pero también traen implícito una lección de nuestra necesidad y nuestra crisis delante de la ley de Dios, que es resaltada bajo la ley mosaica y es resaltada bajo la ceremonia, las instituciones y el sistema mosaico de sacerdocio y sacrificio, como vamos a ver, resalta nuestra necesidad. La necesidad, por un lado, de proveer justicia y obediencia delante de Dios, pero también la necesidad de cumplir y satisfacer la penalidad de muerte, de condenación. Y el hecho de que nuestros esfuerzos en construir casa queden condenados, queden arruinados, queden desahuciados, como cuando un edificio se le pone por fuera condemned.
es un tutorial de lo que nosotros hemos logrado debajo de la ley. Lo que hemos obtenido es una casa condenada y no podemos construir debajo de la ley a través de nuestra obediencia y nuestras obras. No podemos ni obedecer la ley, ni podemos proveer sacrificio y proveer expiación y reconciliación delante de Dios a través de nuestras obras, de nuestros sistemas y de nuestros sacrificios. Veamos otro tema, lo vimos también la semana pasada, el capítulo 4, es la idea de descanso. Hebreos 4, comenzando en el 8, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, descanso o reposo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué interesante la idea aquí de reposo, descanso. Y se fijan cómo los temas de la redención están conectados. ¿Para qué es una casa? ¿Para qué es un tabernáculo y una morada? Para descansar. Para poder obtener descanso, ¿verdad? Este tema del descanso y del reposo es un tema de la redención. Es una tipología. La idea de descanso es una tipología. ¿Qué quiere decir? Prefigura un aspecto de la obra redentora en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, a través de su obra, no solo nos iba a dar casa o morada, sino nos iba a dar descanso en ella, reposo en ella. Pero bajo la ley, ¿verdad? Se codificó, se oficializó, se ceremonializó un descanso, es el sábado, ¿verdad? Ahora, ese descanso ciertamente tipifica como un tipo aquel que va a cumplir y obrar ese descanso, pero a la misma vez es un tutorial. Porque al señalar y al mostrar a través de aquella ceremonia que Josué no le pudo dar descanso al pueblo, que los días de descanso de Israel, la obra no se acaba, no se ha acabado la obra de justicia, no se ha acabado la obra de expiación, no se ha hecho la voluntad de Dios como demanda la ley. Por lo tanto, el pueblo no haya descanso. Aunque tenga un día de descanso, aunque tenga festivales, aunque tenga lunas, ciertamente todas estas ceremonias apuntan adelante, prefiguran a la obra del Mesías, que va a ser nuestro descanso, que va a ser nuestra fiesta, que va a cumplir todo aspecto de lo que la ceremonia prefigura en cuanto a la obra redentora de Jesús, pero a la misma vez en la ley, porque implícito en la idea de descanso para aquellos que han caído y bajo la ley de Moisés, ese patrón, decíamos la semana pasada, de 6 días trabajarás y el 7º descansarás. El hombre encuentra debajo de la ley que no puede descansar, que no hay descanso, que la obra de justicia, de santidad, no ha terminado, que no hemos terminado de obedecer. Por lo tanto, no podemos descansar. Los fariseos se autoengañaban en una obediencia externa. Y por lo tanto, ahora el descanso era absoluto, no podían ni hacer. Y Jesucristo lo que señala es, no, la razón por la que yo obro es porque el día de descanso, ¿verdad?, fue hecho para el hombre, no al revés. En otras palabras, el verdadero descanso es el descanso de aquel que ha completado la obra de justicia, la obra de amor al prójimo, la obra de ayuda a otros, la obra de proveer para la nación, para el pueblo. Entonces descansamos, pero no se ha terminado la obra. Y ustedes se esconden tras las ceremonias, tras los festivales, tras los días de descanso. Proliferan leyes más allá de la ley cuando no han terminado la obra. Por lo tanto, no pueden descansar verdaderamente.
Proliferan los ayunos, los descansos, los días de reposo. Pero ¿qué es lo que decía el Señor? El ayuno y el descanso que yo llamo es el amar la justicia, ¿verdad? El hacer buenas obras, el hacer justicia, el hacer misericordia. Porque el patrón de obrar para descansar es el patrón creacional que el primer Adán debía haber cumplido. En justicia, habiendo obrado la voluntad de Dios y así vencer a Satanás y expulsarlo del jardín, pero falló. Pero aquel patrón de obra para descansar, Cristo Jesús lo iba a cumplir. ¿Se fijan? Cristo Jesús, en ese aspecto, el sábado, el patrón o el ciclo de obrar para descansar, Josué no le pudo dar al pueblo. Israel nunca pudo encontrar y satisfacer y descansar bajo la sombrilla pactual, mosaica, porque no podían descansar, no podían venir al descanso. Y he ahí por lo cual Jesús entonces dice: venid a mí el que esté trabajado y cargado, yo os haré descansar. ¿Se fijan? Él es nuestro descanso, Él es nuestro sábado, Él es el que ha cumplido el patrón de obrar para descansar, habiendo terminado la obra del Padre en justicia, entregándose en expiación, de sacrificio de expiación, y así entonces venir al descanso y resucitar en un nuevo día de la semana, en el primer día, para nosotros ahora venir a un descanso, no después de obrar, sino a través del descanso obramos. Esa es la diferencia entre el descanso cristiano y el descanso tipológico de la ley o tutorial. ¿Por qué tipológico? Porque apuntaba a Cristo que iba a obrar ese descanso. ¿Y por qué tutorial? Porque nos comunica nuestra necesidad de descanso y que en la práctica del tipo no encontramos. El sábado no le traía descanso al pueblo. En el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido espiritual. Dice aquí, Josué no le dio descanso. Estaban supuestos a haber encontrado a través de la obra de Josué, echar a los enemigos afuera y entrar en la tierra prometida y descansar. Y Josué no les dio descanso, dice la palabra. Se fijan, hermanos, si nosotros no vemos esta tipología tutorial, creemos entonces que la manera de descansar es cumpliendo la ley. Que la manera de descansar es a la Moisés y a la forma de la ley. Y que la gracia no es más que Cristo ayudándonos a cumplir la ley para de esta manera descansar. ¿Se fijan? Y de esta forma contaminamos y destruimos la distinción entre ley y evangelio y la manera en que la ley y el evangelio obran juntos. De una manera pactual, de una manera tipológica, tutorial, porque ciertamente en la ley de Moisés el descanso y el día de descanso nos apuntaba a la obra de aquel que trabajaría y descansaría para darnos descanso, pero a la misma vez nos comunica, nos enseña, resalta en nosotros nuestro cansancio, nuestra labor y nuestro trabajo que no ha terminado. Eso es tutorial, resalta nuestra necesidad a la misma vez que tipológicamente nos prefigura y nos apunta a Cristo. ¿Vamos entendiendo mejor? Esto es lo que sentimos hoy. Y tristemente es lo que nuestra juventud no aquilata. Y hasta cierta medida pienso yo, porque todo lo que funciona en la sociedad es ley. Es ley. Cada vez, donde quiera que hay una demanda, eso es ley. Y no es que la ley sea mala, la ley verdadera, ¿verdad? La ley de Dios, no es que sea mala. Pero este es el punto, que la ley no da descanso. La sociedad demanda hoy a las muchachas que sean hermosas, bonitas, modelos, flacas,
con cuerpo de esta manera, que luzcan así o que luzcan asado. Y esa ley no para, no las deja descansar. O a los muchachos que sean populares, que sean, ¿verdad?, el número uno, que sea el deportista, o que sea aquello, que sea el que sea popular, etcétera. Y eso no deja descansar al muchacho. ¿Cuántas demandas en la sociedad? ¿Cuántas voces de ley? Si vamos a la ley propiamente hablando, la ley nos dice que amemos y amemos. Y cuando nosotros tratamos de amar para encontrar descanso, nunca terminamos de amar de una manera satisfactoria para encontrar descanso. Por lo tanto, si quieres vivir por la ley, terminas condenado, terminas agobiado, terminas cargado, terminas martillado, porque la obra nunca termina, la demanda siempre está ahí. La única manera de venir a descansar es el venir a ser amado en la obra redentora de Cristo Jesús, donde nuestras obras cesan. Las demandas cesan, porque otro las cumplió a mi favor. Es lo que dice aquí en Hebreos 3, mira. Versículo 10, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué no lo dio, la ley no lo dio. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¡Wow! A menos que la gracia de Dios comience a calar nuestros corazones y nuestras vidas, usted no va a poder descansar de sus obras. Porque está constantemente validándose en sus obras, en su persona, en su obediencia. Constantemente tratando de responder a la demanda. Y lo que Dios quiere es traer descanso al alma, primero. Que puedas venir a ese descanso de sentirte en reposo con Dios, en paz con Dios, en casa con Dios. Y ahí entonces comenzamos a obrar porque ya estamos en casa, porque ya estamos en paz, porque ahora somos hijos, porque ahora somos poseedores de la herencia, pero ya no para ganar, para obtener, para merecer, para meritar, para pagar. Ya no así. Eso es el carácter del pacto mosaico. Nos muestra que no hemos podido construir la casa, que no hemos podido trabajar para hallar el descanso, que no hemos podido venir a establecernos por nuestras obras. El próximo tema que encontramos aquí en Hebreos, que podemos señalar, lo tenemos en el 7. En el 7, que es el tema de sacerdote. El 7, comenzando en el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Se fijan otra vez los temas de la redención: casa, descanso, casa que es morada con Dios, descanso que es descanso con Dios. ¿Y qué sucede en ese descanso con Dios? Somos sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? El sacerdote es aquel que es consagrado para consagrar o para ofrendar, para adorar. En la casa con Dios, descansando con Él, le adoramos. Le adoramos. El que puede adorar a Dios es el que puede entrar en su casa. Es el que ha encontrado descanso. Si Dios no acepta la adoración, ¿verdad? Entonces
no puedes entrar en el descanso, no puedes entrar en su casa. Bueno, dice aquí que el sacerdocio, si la perfección fuera por el sacerdocio, ¿qué perfección? La perfección, vamos a leer más adelante, de conciencia del adorador, que es aceptado como ofrenda, como consagrado para Dios, que puede morar delante de la presencia de Dios y ofrecerle adoración, sacrificios de adoración. Si fuese por el sacerdocio levítico, no se hubiera hablado, dice aquí, de otro sacerdote, de otra tribu, conforme a lo que Melquisedec también es un tipo, que es de ese sacerdote que no es de la ley, que no es de la genealogía, conforme a lo establecido bajo el pacto mosaico de ley. Y esto es ciertamente un tutorial, porque iba a venir un sacerdote, ciertamente que es Cristo Jesús, que iba a obrar, a consagrarse y a hacer la ofrenda que Dios acepta. Pero iba a ser un sacerdote fuera de la ley, porque el sacerdocio levítico no era suficiente. No solamente nos apunta de alguna manera a Cristo en la necesidad de un sacerdote, de un adorador, de una ofrenda aceptable delante de Dios, pero también es tutorial en el sentido de que no puede perfeccionar la conciencia, de que no es permanente, de que cambia y que tiene que ser echado a un lado. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro propio sacerdocio conforme a la ley, nuestro propio presentarnos a Dios como sacerdote y consagrados delante de Dios bajo la ley, perece, cambia, muere, no es aceptado delante de Dios. Muere, los sacerdotes de la ley mueren. Si tú quieres ser un sacerdote conforme a la ley, vas a morir. No vas a poder ser aceptado delante de Dios. Es lo que le pasó a los sacerdotes de la ley, murieron. Y ese sacerdocio fue echado a un lado. Entró en crisis debido a que ese sistema no podía proveer expiación y la satisfacción por los pecados. Había un recordatorio de ellos. Ahí está el aspecto tutorial. Por un lado está la tipología, quiere decir la prefiguración de aquel sacerdote mejor y mayor que vendría. Pero cuando este tema de sacerdote, que está presente ya en los patriarcas, porque los patriarcas son los sacerdotes de aquella familia, de aquellas tribus, de aquellos clanes. Eran aquellos que representaban a la familia. Recordamos a Job, que ofrecía sacrificio por sus hijos. Pero en estos sacrificios, en estos tipos ceremoniales, sacerdotales, se prefigura a Cristo, pero está implícito un tutorial. La misma idea de lo que venimos hablando. Por tutorial quiere decir el resaltar nuestra necesidad como aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios y necesitamos aquello que el tipo, la sombra y la copia no puede proveer, sino que simplemente está resaltando nuestra necesidad. Job ciertamente en su sacrificio, en sus ofrendas por sus hijos, es un tipo de Cristo. Pero Job ciertamente en su falta de sabiduría o entendimiento, siendo reprendido por Dios, se muestra, ¿verdad?, en aquel tipo de Cristo que requiere la venida de un mejor sabio que Job, de alguien, de un hombre mejor de justicia, con una justicia perfecta que pueda resistir el ataque de Satanás. Job entonces, como tipo de sacerdote, como tipo de Cristo, también hay un tutorial implícito en su persona de la necesidad que nosotros tenemos de mayor consagración, de mayor entendimiento, sabiduría y necesidad de un mediador que Job no cumple. ¿Entendemos?
ese aspecto tipológico y tutorial, y ahí hay ley y evangelio. Porque estas cosas, al predicarse así, están predicando y resaltando nuestra necesidad, a la misma vez que están apuntando a Cristo Jesús en la tipología. Seguimos leyendo aquí en Hebreos 7, comenzando en el 17, dice en el 17, pues se da testimonio de Él, esto es de Cristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué mandamiento? El mandamiento del sacerdocio levítico. Queda abrogado, queda mostrado como ineficaz, débil e insuficiente. Este es el aspecto tutorial de las ceremonias y los tipos que se codifican bajo el pacto mosaico. Que ellos no entregan la gracia de Dios, que ellos son tipos de esa gracia, de esos aspectos redentores que son prefigurados a través de ellos, pero que en la práctica de estos hay un tutorial. Ejemplo, en la práctica del sacerdocio arónico, levítico, hay un tutorial de la debilidad e ineficacia de este sistema que no puede proveer expiación, perdón y paz, perfección en la conciencia. No lo puede hacer, por lo tanto es un tutorial. Un tutorial es aquello, ¿verdad?, que te muestra tu necesidad. Tu necesidad. En el aspecto bíblico hablando, ¿verdad? En el aspecto tutorial de la ley de Moisés. En este aspecto, y en este ángulo ceremonial. Dice el versículo 19, escuchen, dice, pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Aquellos que hablan de la ley como un pacto de gracia, el pacto de gracia perfecciona. La ley nada perfeccionó. ¿Se fijan? La ley nada perfeccionó. La ley consistía de, por un lado, la ley moral, el decálogo, pero también la intersección de esa ley con las ceremonias, las fiestas, el sacerdocio levítico y los sacrificios. Ninguno de estos aspectos perfeccionaba la conciencia, el corazón del pueblo delante de Dios. Servían como tipos de lo que Cristo iba a cumplir, y en ese aspecto los adoradores del Antiguo Testamento y particularmente bajo el pacto mosaico podían mirar a Cristo como el cumplimiento de esos tipos. Y para poder mirar a Cristo con mayor vehemencia y necesidad e impulso, el pacto mosaico codificó la ley moral y la ceremonia en un sistema legal debajo del cual se resaltaba la insuficiencia, la ineficacia, la imperfección, la transgresión del pueblo. Y esto entonces resaltaba la necesidad de la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué hacemos tanto énfasis aquí? Porque ha habido, ¿verdad?, harto a lo largo de la historia evangélica, aquellos que miran a la ley mosaica como la gracia de Dios, como la manera de heredar delante de Dios. No hay distinción pactual entre ley y evangelio. No hay categorías tipológicas y tutoriales como habla la Biblia, de aquello que a través de la ley tipifica a Cristo, pero a la misma vez resalta nuestra transgresión y nuestro quebrantamiento de la ley delante de Dios. La necesidad, por un lado, de lo que demanda la ley moral, la satisfacción de la justicia de Dios demanda.
por un lado, lo que demanda la ley moral, el decálogo. Pero al quebrantar la ley moral, también se demanda del pecador la muerte, la penalidad. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se requiere para satisfacer la justicia de Dios? Por un lado, la demanda moral de perfección. Esto se ha hablado de esta manera. Las demandas positivas de la ley, quiere decir la obediencia a los mandamientos del decálogo, la obediencia moral. Pero la ley mosaica también tenía otras categorías, que eran las ceremonias y los sacrificios. ¿Y qué tipificaban estas ceremonias y sacrificios? La necesidad de la satisfacción de la penalidad, que es la muerte expiatoria, la muerte que quita el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por un lado, la satisfacción de la penalidad del alma que pecare morirá, y por otro lado, la satisfacción de la demanda positiva de que debes amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En la ley mosaica, tanto por un lado el decálogo como las ceremonias y los sacrificios, bajo este pacto legal hay un aspecto tipológico, tutorial, porque no solo se tipifica la obra de Cristo, porque ciertamente la gracia está informando toda la historia mosaica. Aunque el pacto mosaico no es un pacto de gracia, la promesa fue dada 430 años antes. La promesa de gracia a Abraham. Y lo que Dios está haciendo es que está avanzando la promesa de gracia dada a Abraham, y ahora se introduce la ley por causa de las transgresiones. Gálatas 3. ¿Qué quiere decir? Por causa de las transgresiones, para resaltar las transgresiones, para resaltar la necesidad de expiación, para resaltar la necesidad de la satisfacción a la justicia de Dios, para resaltar el conocimiento del pecado debajo de la ley. He ahí el tutorial mosaico de este pacto legal de obras con referencia a la tierra, que codifica junto con la ley moral las ceremonias y los aspectos ceremoniales, sacrificiales y sacerdotales, para resaltar nuestra necesidad de satisfacer la justicia de Dios, lo cual solo Cristo podría hacer. Terminamos con otro versículo más aquí. Hemos visto la idea de tabernáculo, reposo y sacerdote. Conectamos estos hilos de la historia de la redención, ¿verdad? Dios ha querido construir un tabernáculo para la morada de Dios con los hombres, donde podamos descansar con Él. Y ese descanso con Él implica la consagración y la adoración de todo nuestro entorno en una ofrenda agradable a Él. Eso es lo que hace un sacerdote. Pues precisamente los tipos de redención que corren a lo largo del Antiguo Testamento van prefigurando estas realidades que van a ser cumplidas en Cristo, pero van también resaltando nuestra crisis, nuestra necesidad, acentuando que nosotros no hemos construido la casa, que la casa está en crisis, que nosotros no hemos podido encontrar descanso porque no hemos podido terminar la obra, que nosotros no podemos consagrarnos como una ofrenda agradable a Dios porque no hemos sido expiados. No hay sacrificio que podamos traer que pueda quitar el pecado. Y entonces venimos al altar, la misma presencia de Dios, la adoración, ahí en el 9, dice el versículo 6 del 9: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La primera parte, ¿verdad?, estaba allí
la mesa de los panes, estaba allí el candelabro, los panes de la proposición, el aceite que había que presentarse en la mesa. Dice, los sacerdotes entran en esa parte continuamente. Pero en la segunda parte, después de la cortina, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Para qué sirve esto? Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Era una tipología del lugar santísimo, el altar. El altar en lo profundo allí del lugar santísimo es un tipo que prefigura la presencia de Dios con los hombres. Pero mientras estuviera este sacerdocio y el oficio de la primera parte del tabernáculo andando, se comunicaba, no solamente se prefiguraba a Cristo y su presencia, la presencia de Dios con el hombre en Cristo Jesús, sino también tutorialmente se mostraba que el camino no se ha abierto a esa presencia. Que necesitamos que ese camino se abra. Que necesitamos que haya un sumo sacerdote que pueda pasar detrás del velo y pueda traer la ofrenda que a Dios le agrada y que expíe el pecado. Pues en ese ministerio y sacerdocio tutorialmente se mostraba la necesidad que tenía el pueblo de este sacerdote, de esta sangre. Se mostraba nuestra transgresión, nuestra falta de justicia, nuestra falta de poder propiciar y satisfacer la justicia divina. El tabernáculo, el lugar santísimo, el altar aquel donde la ofrenda, la sangre tenía que caer todos los años, era un tutorial de nuestra necesidad de la limpieza del pecado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice, termina diciendo aquí, versículo 9, lo cual es símbolo, copia, tipo. ¿Se fijan en la fraseología? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahí está. Para aquellos que de alguna manera creen que en la ley podían ellos adorar y era un culto de alguna manera que hacía perfecto al adorador, esto es, que el adorador en su conciencia podía pararse en descanso delante de Dios. Dice, no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo podía exacerbarla. Solo podía pincharla otra vez. Solo podía recordarla una vez más de la necesidad. ¿La necesidad de qué? De perdón. Del sacrificio que Dios recibe, de la justicia que satisface la ira de Dios y el justo juicio de Dios y las demandas justas de Dios. Se fijan, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Si este fuera un culto de gracia, sí podía ser perfecto al adorador. Pero no lo es. Es un culto de ley. Es un culto codificado a la ley, donde está la demanda moral de los 10 mandamientos y las demandas ceremoniales, los cuales ambas actúan para mostrar por un lado la necesidad de justicia positiva delante de Dios y por el otro lado la necesidad de satisfacción penal, esto es, de la condena de muerte que Cristo va a pagar sustitutivamente a nuestro favor. Es un culto tutorial, tipológico, simbólico apuntando a Cristo y tutorial señalando nuestra necesidad para que, aumentando la transgresión en nuestra conciencia, donde aumenta el pecado y la necesidad, aumente el apego y la necesidad y la anticipación por la gracia de Dios. ¿Entendemos el carácter de la ley mosaica, de los tipos
tipos que son tutoriales a Cristo Jesús. Terminamos aquí volteando la página en el mismo 9. Dice el 11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo. Qué lindo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Se fijan la tipología ahí? El tabernáculo físico, terrenal, de Moisés, de David, de Salomón, de Israel, era un tabernáculo hecho de manos, que era una copia, un tipo de lo que iba a venir, y un tutorial, porque era de la creación y iba a pasar y mostraba aquella creación que pasa, que es el primer hombre adámico. Lo que Dios quiere hacer es una nueva creación, y la nueva creación, aunque la Biblia dice que somos, aquí es donde nos equivocamos grandemente. No, porque yo soy una nueva creación en Cristo. En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Lo que quiere decir estar en Cristo es el poder haber abandonado mi casa propia por mis obras a la casa que Cristo ha construido por su obra como el tabernáculo. Es el poder haber salido de mi obra incesante bajo la ley, que no puede traerme justicia, al descanso de la obra terminada de Cristo a mi favor. Ese poder, el haber pasado de mi consagración personal y dedicación sacerdotal a Dios debajo la ley, la cual me va a ganar la muerte porque no puedo agradar a Dios, y haber pasado a la consagración sacerdotal y obra perfecta de Cristo Jesús a mi favor. Es el poder haber una vez y por todas abandonado el templo terrenal con mis obras, mis sacrificios, mis deseos y esfuerzos a expiar, a interceder y a pararme delante de Dios en mis sacrificios y mis obras con una ofrenda que le agrade a Dios, y venir a descansar en el altar de la ofrenda donde el Hijo de Dios fue ofrecido a mi favor. Es el venir finalmente a un tabernáculo de nueva creación, donde entró Jesús delante del Padre en la morada celestial como el sacerdote acepto y ofrenda agradable a Dios, y se ha sentado en la nueva creación con su carne resucitada como principio y primicia de los bienes venideros. Yo en Él, por la fe, soy una nueva criatura. Esa es la idea. En Cristo, en aquello objetivo de todo lo que Cristo ha obrado y logrado a mi favor, en el tabernáculo no hecho de manos, en la obra sacerdotal, en la ofrenda que quita el pecado del mundo, en la justicia que satisface las demandas de la ley a nuestro favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los temas tipológicos que prefiguran a Cristo son también tutoriales. En el Antiguo Testamento resaltan nuestra necesidad por nuestras transgresiones bajo el pacto de ley, necesidad de satisfacer las demandas positivas de la ley y necesidad de satisfacer la penalidad de muerte y de derramamiento de sangre, que solo la justicia de la persona de Cristo y su obra expiatoria sustitutiva a mi favor cumplen, lo cual todo era tipificado en la ley mosaica, pero también era tutorializado, es decir, servía como un tutorial
para resaltar nuestra necesidad de estas cosas y entregarnos así al pacto de gracia y al cumplimiento y la entrega de los bienes venideros. Solo por gracia, solo por la fe, solo por la obra de Cristo a nuestro favor. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario?